Y voy a darle un consejo al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si desatiende mi consejo, pues la elección de la que entra no le va, del 21 no le va a ir tan bien a Morena, sus índices de popularidad se van a caer y al país le puede ir horrible. Entonces vamos a estar hablando sobre esto. Me acompañan Tere Vale. Hola, buenas tardes. Hola, Tere. Y Paola. Hola. Feliz días, ¿cómo estamos? Muy bien, Eduardo. Tere. Estamos esperando que llegue la senadora Kenia López Rabadán, porque en el Senado ya se aprobó ¿Temec? el TEMEC. Sí, Que, pues qué que bueno. que no es noticia, ¿no? Ya sabíamos si iba a Bueno, aprobar. podría haber salido que no. Ahora les O sea, digo, qué con bueno. todo y TEMEC, Trump va Ya a querer salió. hacer lo que se le antoje, porque el señor no respeta Pero, tratados, Eduardo, acuerdos sí. ni convenios. Y me depende de cómo regañaste. vaya en las encuestas. También. Si me regañaste por eso la semana pasada, porque dije eso, me dijiste, qué barbaridad. Yo dije, pues ya valió lo del TEMEC. Y No, tú no, dijiste, no. Una cosa que no. tú dijiste ya valió el TEMEC casi dando a entender que no se iba a aprobar. Y yo No, dije, Eduardo, perdóname. no que no se Entonces iba. aprende a expresarte, Me tocó Ay, esa sí, es culpa discusión. mía, seguro. ¿verdad? A ver, vamos a comparar el crecimiento económico durante el primer trimestre de un presidente con el último trimestre del gobierno de un presidente saliente. O sea, por ejemplo, el primer trimestre del año, de este año, que es el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con el último trimestre del presidente Enrique Peña Nieto, trimestre tras trimestre. O antes, vamos a comparar el primer trimestre del gobierno de López Obrador con lo que fue el primer trimestre de gobierno de sus tres antecesores inmediatos. Ok. Ok. En el trimestre de 2001, Fox, el Producto Interno Bruto aumentó 1.9 con relación al primer trimestre de Ernesto Zedillo, que fue en 95. En el primer trimestre de Calderón, el PIB aumentó 2.6 comparado con el mismo periodo de 2006, o sea, es año con año. De Fox. Sí. En el primer trimestre de 2013, que fue de Peña Nieto, el PRI avanzó 0.8 con relación al mismo trimestre, un año antes, el de Calderón. Sí. Y en el primer trimestre de 2019, el del presidente López Obrador, el Producto Interno tuvo un incremento real de 0.2 con relación al primer trimestre de 2018, que fue de Peña Nieto. O sea que comparado primer trimestre del presidente con el último primer trimestre del presidente que se fue, no sé si se está, me Sí, estoy ¿Por dando qué a no les entender. pones nombres mejor? Más fácil, ¿no? Comparado el último trimestre Bueno, de rápido, Peña. mira. Primer trimestre de 2001 contra el de 2000 de Fox, aumentó 1.9. El primer trimestre de Calderón aumentó 2.6 contra el mismo trimestre de 2006, Ok. que era de Fox. Sí. Pero, en pocas palabras, no había crecido tan poco un primer trimestre presidencial como el actual trimestre. Punto 2. Ahora vamos a comparar el primer trimestre del primer año de un nuevo gobierno con el último trimestre del sexto año de gobierno. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Sí. El Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2001, que era de Fox, cayó 0.3 respecto al último trimestre de 2000, que fue de Zedillo. ¿Sí? ¿Te estás entendiéndome? Entiendo, Bien. entiendo. O sea, no hemos cuesta, crecido, sí. Bien. Me estamos cuesta porque soy entendiendo. tonta de la cabeza, pero trato de El entender. PIB creció 0.16% en el primer trimestre de 2007, que fue el de Calderón, respecto al inmediato anterior, que fue el cuarto de 2006, que fue de Fox. El Producto Interno Bruto creció 0.45 durante el trimestre enero-marzo de 2013, que fue de Peña Nieto, respecto al trimestre previo, que fue de Calderón. Y el PIB, el primer trimestre de 2019, cayó 0.2 en este primer trimestre respecto al trimestre previo, que fue el último de Peña Nieto. Pero aquí hay unas ciertas diferencias. El 19 de junio de 2001, Vicente Fox aceptó que la economía estaba en recesión. Lo dijo, está en recesión y está en atorón. De acuerdo con la información oficial que hoy tenemos, el PIB de nuestro país decrecerá en el segundo trimestre respecto al primero, lo que significará que la economía estará en recesión. Sin embargo, a diferencia de Fox, López Obrador se niega hoy a aceptar lo que es evidente,
y acusa a los analistas y expertos del Banco de México y del INEGI de usar métodos conservadores y neoliberales para medir la marcha de la economía. Entonces él no acepta que vayamos a estar en recesión. También hay que recordar que en 2001 la economía de Estados Unidos sufrió una recesión y en el primer trimestre de ese año su Producto Interno Bruto cayó 1.1%, lo que provocó la caída del Producto Interno Bruto mexicano en ese mismo periodo. Lo contrario ocurre ahora en Estados Unidos, ya que el primer trimestre de 2019 la economía gringa creció 3.2%. Sí, qué cosa. Y pese a ese fuerte crecimiento de la economía gringa, la mexicana apenas aumentó 0.2%. No hay que olvidar que una recesión va a traer caídas en el consumo y la producción de bienes y servicios. Las inversiones privadas y públicas se van a reducir. Se van a perder miles de empleos formales y quienes pierdan su trabajo se incorporarán a las filas de la informalidad. Y todo lo que eso significa, ¿no? Menos gente va a estar pagando sus cuotas el Seguro Social va a tener menos medicinas de las que ya no tiene, etcétera, etcétera. Yo creo, ya iba mi recomendación al señor presidente. Es hora de rectificar las decisiones que ha tomado, muchas de ellas, desde que asumió la presidencia, y que han contribuido a que un gran número de empresas nacionales y extranjeras pospongan o cancelen sus planes de inversión. Todavía tiene tiempo de hacerlo si lo que quiere es reactivar la economía, mantener su alto nivel de popularidad y que su partido Morena gane las elecciones locales y federales de 2021, porque si no, esto va rumbo al desastre electoral en 2021 para Morena. No aceptes una candidatura en 2021 sola. Porque la verdad, ¿Quién sabe? ¿Quién una sabe? recesión es muy seria. Y aquí no es porque alguien decía, no, es que ahora había una broma, mi querido Ramsés Pech, ¿cómo estás, mi querida Kenia Ferrabadán? Alguien decía que ahora lo que nos falta es que votemos a mano alzada si hay recesión o no hay recesión. Pues no es Lo mala cual, idea. no, es una pésima idea, como todas las manos alzadas son pésima idea y las encuestas patitos son pésima idea. Ok. Pero creo que es hora de que haya rectificación. Se ve cierta rectificación, ya se abrió un poquito más, y de esto nos puede hablar Ramsés, se está abriendo un poquito más a la IP, Pemex. Le va a entrar un poco más exploración, etcétera, etcétera. Pero todavía falta mucho. El plan de Pemex se tiene que presentar y estos días, ¿no? Tiene que convencer, o si no convence, le van a bajar más la calificación. Y también la CFE. Hay que Y la olvidar. CFE, no, la CFE, digo, qué Bueno, desastre, bueno. ¿no? Entonces estamos enfrentando, y sí, estamos de acuerdo, el presidente López Obrador heredó estos desastres, pero no puedes seguir prolongando un desastre con malas políticas, con malas decisiones, porque entonces el desastre que heredaste ya se vuelve tu desastre. Es lo que está ocurriendo. Sí me preocupa mucho la marcha de la economía. O sea, Sí, ¿crees que Kenia. se ha hecho mal? Claro que sí se ha hecho A ver, a mal. mí me parece nada si más- estuviera bien, no estaríamos entrando en una recesión. No se estarían Pero congelando. lo dijiste, no fue se por estarían recortes y No. por A ver, pero espérate. el ejercicio del espérate. presupuesto. Esos recortes han sido con un hacha, pero con un hacha de las que cortaba cabezas de los reyes. No ha sido con un instrumental quirúrgico. Bueno, Eduardo, ahora, pero A ver. también los cambios que vienen tienen que, o sea, Sí. no iban a ser... A ver, los cambios que vienen en un país quebrado, ¿de qué nos van no, a y servir en un los país cambios? lleno de corrupción. Sí, ay, pero Dios, ¿dónde ojo, está la yo es que yo quiero espérate, que me es la que la enseñen. corrupción, mira, la corrupción ha existido siempre, ¿no? Que Es la que- muestren. Sí, pero asquerosa, Que a la ver, muestren. ¿dónde están los Qué corruptos? barbaridad. A ¿De ver, dónde primer está? A ver, gobierno. ¿qué espera el presidente? El primer Espérate, gobierno. ¿qué espera? No, todos los gobiernos han prometido, tú eres muy pequeña, todos los gobiernos han prometido que van a acabar con la corrupción. No es que sea Fue tema de pequeña, campaña pero- con Miguel pero de es la que no, Madrid, no la se renovación declara, moral. no ¿Dónde se están los hace. corruptos? ¿Dónde están las Pues ya denuncias? está empezando. Ah, o sea, ¿sí? y ¿Dónde? por primera ¿Dónde? vez, a ver, ¿cuándo habías visto ¿Dónde? que un presidente incluso dijera, nadie, así sea mi familia, así pidan favores? Lo así dijo sea- Miguel de la Madrid, Todos lo dijo lo Luis dicen, Cortines, lo dijeron todos. todos. El tema es, a mí me No, parece no, digo. un de esta tema, manera. digamos, con Y dos aristas. concentrémonos en un tema, la economía. Tú Sí. puedes empezar con todos tus rollos del cambio, pero es la economía. A ver, Porque la Eduardo. gente con no le alcanza en su bolsillo. Sí, te vas a o sea, acordar los de mí. datos duros ahí están, Y pero son los únicos que cuentan. yo lo que estoy diciendo es que es parte del proceso de todo el cambio No, que no, se no, hizo. perdóname. No, no, Hay no. países que han hecho cambios, pero cuidan mucho la economía. La tienes que cuidar. Y hay dos rubros que Aquí me haber parece que es sacado las necesario. rondas, eliminar las rondas petroleras, ¿sabes por qué? Porque todavía no estaban produciendo las que ganaron las anteriores. Se les olvidó que entre que ganas una de estas rondas y produce te pueden 7 años.
Bueno, eso lo Se les dijo olvidó, se les hoy olvidó. en la mañanera, pero Qué va- bueno. Nada más. Me parece que hay dos cosas. Primero, tiene que reconocer que si hay un problema. No puedes arreglar algo si ni siquiera reconoces que hay un problema. Ahí está la cosa. Y el problema está basado en la falta de certeza legal en este Eso país. es. Así es, total. Nadie en su sano juicio va a invertir en un lugar en donde a mano alzada te pueden echar abajo lo Un que proyecto. quieras hacer. El Una Metrobús. inversión, claro, un desarrollo, en fin, lo que quieras. Eso por un lado. Y por el otro lado... Un es aeropuerto, el que a fin de quiera. cuentas, mira, A los ver. bonos de los tenedores de los bonos, felices Están felices, claro, les se los van a dieron pagar, claro. Pero son 300 mil millones No, de fregados pesos los ciudadanos que podrían vamos a haber tener. funcionado para otras No, cosas. no, y los ciudadanos que Y por yo cierto... entiendo por qué amoló lo del aeropuerto, lo entiendo, hasta lo felicito, Yo pero no era el claro. momento. Yo A ver, no lo entiendo. No, y te voy a decir perdón. una cosa, No, y va a claro que sí. terminar pagando el aeropuerto millones de personas Mensaje, que ni siquiera